Para estar claros con la noticia, don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? A Gabriel también, una feliz mañana. Don Gabriel, un abrazo. Juanca, Eduardo, para ustedes y para toda la audiencia, un abrazo y una feliz mañana. Bueno, se está presentando en los últimos días un patrón con el gobierno nacional y es que está chocando con distintas ramas del Estado. Una pelea la tiene casada con la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas el gobierno solicitó la suspensión de órdenes de captura, Edu y Gabo, para 29 miembros del Clan del Golfo. Pues bien, la fiscal le dijo no. Y también, pues ya es conocido por la decisión que ha tomado el Consejo de Estado por el tema del traslado billonario a Colpensiones, que decidió suspenderlo provisionalmente, pues el presidente Petro ha decidido descalificar al magistrado ponente e inclusive demandarlo por prevaricato, dice el presidente Petro. Don Eduardo. Sí, pues definitivamente unas peleas que nos llevan a pensar que de alguna manera la justicia y particularmente la democracia está funcionando. Aquí recuerde, existen diferentes ramas del poder público, sus funciones precisamente son vigilar, controlar el poder. Y usted estaba mencionando dos episodios que efectivamente nos están hablando de eso. Particularmente este que estamos viendo, la decisión que toma el gobierno nacional de solicitar el levantamiento de las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, algunos de los más peligrosos delincuentes que están buscando las autoridades en aras de avanzar en los procesos de paz, unos procesos de paz, pues como ustedes bien saben, han sido bastante cuestionados por diferentes sectores y en esta oportunidad la Fiscalía pues dice, advierte, no veo yo las razones ni, digamos, estructurado todo este proceso como para darle, digamos, concederle esa petición al gobierno nacional. Un asunto que también ha sido polémico porque lo que ha planteado el gobierno es que no se trata casi que de un favor ni de un análisis de la Fiscalía, que en teoría ellos deberían obedecer con esta instrucción del gobierno que constitucionalmente tiene esas potestades en aras de avanzar en la paz del país, pero otras ramas pues están planteando que sí la Fiscalía pues puede hacer un análisis de lo que implicaría el levantamiento de estas capturas y esa es la razón por la cual resulta bastante interesante particularmente este capítulo. Y el otro pues que tiene que ver con las altas cortes, aquí digamos, si le parece pues lo hablamos un poco más adelante a profundidad, Gabo, y como para ir por capítulos, pero sí digamos llama muchísimo la atención lo que está pasando con las altas cortes, cómo han rodeado a la justicia diferentes sectores y cómo digamos del gobierno en cabeza del propio presidente Gustavo Petro sigue planteando esa teoría de que hay un estamento, unas instituciones que le están impidiendo hacer los cambios que pide el pueblo, atribuyéndose, por supuesto, que él es el que está ejecutando lo que quiere el pueblo. Gabo. Pues yo coincido con Eduardo, esto se puede ver desde diferentes perspectivas. Una muy preocupante que seguramente abordaremos en un momento y es la que tiene que ver con ese choque de poderes, con el desconocimiento de la independencia y de la autonomía de la justicia, que es delicado, que desdibuja del espíritu democrático de quien debería ser la cabeza del Estado y garante de la independencia de los poderes, pero el punto particular de la suspensión de las órdenes de captura, yo creo que eso es como la crónica de una muerte anunciada, por hacer un símil literario, es verdaderamente muestra de la desorganización y de la improvisación de una política que desde sus inicios no ha tenido un orden metódico ni metodológico y que más bien parece ir al vaivén de las circunstancias políticas del país. Quisiera comenzar señalando que es justamente la ley 2272 o la ley de la paz total, que no es nada sino la prórroga de las competencias que desde el 98 tiene el Ejecutivo para poder entablar diálogos con estructuras armadas, la que sirve de marco jurídico para estas conversaciones. Sin embargo, en ninguna parte de la ley 2272 o la ley de paz total se establece cuál sería el procedimiento de sometimiento, de negociación, y entonces se ha estado caminando en un limbo jurídico en donde no se tiene un marco
claro, contundente para avanzar en este tipo de procesos, y por el otro lado un gobierno que de manera desorganizada, de manera desarticulada, decide utilizar estas potestades que tiene el presidente de suspender las órdenes de captura como un mecanismo de tire y afloje con grupos de extremada peligrosidad, grupos que además no han mostrado la voluntad de paz suficiente, tal y como se lo recordó esta semana la Fiscalía al Gobierno Nacional, y como bien lo estaba señalando Eduardo, porque, atención, la fiscal lo que dice es, sí, usted tiene la competencia para suspender las órdenes de captura, pero no es una competencia ilimitada. Esa competencia depende también de que el gobierno y que estos grupos demuestren efectivamente que hay una voluntad de desmovilizarse, que hay pruebas, evidencias y soportes que demuestren que efectivamente estos grupos están interesados en avanzar en un proceso de diálogo y de sometimiento. Y eso aparentemente fue lo que no pasó. Y caso distinto, recordemos, Edu, donde la fiscalía, la misma fiscalía, sí había autorizado la suspensión de órdenes de captura para el traslado y ubicación, por ejemplo, en el caso de Nariño con el bloque de comuneros del sur. Esto no pasó con el Clan del Golfo, que además, hay que decirlo, con esto concluyo, Juan Camilo, es la estructura armada con mayor presencia territorial y mayor número de personas en armas, y uno de los causantes de las devastaciones ambientales, de las economías ilegales y de muchos crímenes en varias regiones. Gabo, y hay otro elemento aquí. Esta mañana el ministro de Justicia en Blue Radio dijo que otra de las razones, tuvo la oportunidad de él de hablar con la fiscal, y la fiscal le dijo que Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, había entregado, dio a entender, una argumentación muy insuficiente para suspender las órdenes de captura del Clan del Golfo, y una argumentación que dejaba vacíos que la fiscal no podía aceptar para acceder a esta petición que le hizo el gobierno nacional, que de hecho se iban a tratar de agendar otra reunión con el alto comisionado para la paz, porque con la argumentación que da el gobierno para la suspensión de las órdenes de captura, pues la fiscalía no puede acceder a esta solicitud, que me pareció un aspecto más que importante. Sí. Usted me deja sumar algo además, que además hemos conversado aquí con Eduardo y con usted en diferentes oportunidades. Es que estamos a 15 días, a 3 semanas de la primera vuelta. Estamos a pocos meses de que se acabe el gobierno, sin un marco jurídico claro. Uno también cómo debe interpretar esta clase de situaciones. ¿Qué efectos podría tener la suspensión de órdenes de captura, el traslado de estos sujetos peligrosísimos a ciertas regiones? ¿Cuál es el criterio de conveniencia que se está utilizando? ¿Es verdaderamente factible que al cierre de un gobierno que no ha sido capaz de cerrar una sola mesa de negociación, que no ha sido capaz de tramitar en el Congreso de la República una ley para definir las reglas claras del sometimiento, que incluso veedores internacionales y la Defensoría han señalado los riesgos que significan estos grupos para el proceso electoral, suspenda las órdenes de captura? El palo no está para cucharas. Ese es un punto bien preocupante. Sí, Claro, ¿no? Y le sumo solamente algo, Juanca, y es que también la Fiscalía pues tiene en ciernes lo que ya ocurrió con alias Calarcá. Es que acuérdense que hace no mucho la propia Fiscalía estaba pidiéndole al gobierno que reconsiderara nuevamente activar esa orden de captura para una persona que está liderando en este momento uno de los grupos más peligrosos que delinquen en parte de Antioquia y en toda esa región de Urabá, que ha generado pues unos hechos de sangre espantosos, ¿no? Acuérdese que recientemente pues estamos hablando del asesinato del periodista Mateo Pérez allá en el departamento de Antioquia. Es decir, digamos, como dice Gabriel, el palo no está para cucharas, y lo está advirtiendo la misma Fiscalía, que ha entendido por esa vía que no simplemente porque el gobierno lo dispone y lo ordena, se pueden levantar estas órdenes de captura. Y creo que ahí es cuando vuelvo a mi idea inicial de que los controles, la justicia en este caso, y los controles, decía el Consejo de Estado, y lo pongo en palabras de ellos porque así lo escriben en un comunicado, a poderes desbordados, controles inmediatos, dice ese comunicado del Consejo de Estado, que creo resume muy bien de lo que estamos hablando. 9:48 minutos de la mañana. Pues ahí están esa controversia.
tocó hacer la sección express porque tenemos una entrevista muy importante que ya nos está avisando nuestro corresponsal en Pereira, que está el personaje dispuesto a atendernos en este momento. Don Gabriel, muchas gracias, un abrazo. Edu, gracias. Vale, un abrazo, saludos.